Em, bueno, es un placer introducir esta semana y por última vez en el semestre, está bien, entra. Y por última vez este semestre al seminario a Benjamín Palacios del Departamento de Matemáticas. Benjamín hizo sus estudios de pregrado entre comillas, aquí en Chile, en Ingeniería Matemática, ¿cierto? En la Universidad de Chile. Luego el doctorado en la Universidad de Washington, si no estoy mal, y luego un postdoctorado en la Universidad de Chicago. Su expertise es en problemas inversos, ¿cierto? En aspectos más teóricos, diría yo, de problemas inversos. Y de eso vamos a hablar hoy. Un problema que puede ser hasta un poquito más aplicado, que es el de fotoacústica, tomografía, ¿cómo se dice eso en español? Tomografía fotoacústica, sí, directamente. Entonces, pues, recibamos un aplauso. Gracias, Federico, por la invitación. Gracias a ustedes por asistir a mi charla. Espero no aburrirlos tanto y ojalá motivarlos a que, no sé, se lean más sobre este tema y algunos quizás terminen haciendo algún tipo de investigación o ayudándome con la parte numérica, porque, como dijo Federico, yo estoy más enfocado en el análisis teórico del problema. De repente me meto a jugar un poco con las cosas numéricas, pero no soy para nada bueno, así que ahí es donde necesitaría más ayuda. Entonces, el tema de mi charla es la tomografía fotoacústica, ¿cierto? Este es, para los que no conocen, que es una técnica de imagen médica que está basado en el siguiente principio físico. Ya empezamos. Esto, no más clic. Quizás. Ahí sí. Muchas gracias. Bien, entonces está basado en el siguiente principio físico, que es el efecto fotoacústico, que es un fenómeno físico que conecta tanto la propagación de ondas electromagnéticas como la luz con el sonido. Y fue descubierto por Graham Bell, que es el mismo que inventó el teléfono. Y esta relación en verdad va en ambas direcciones. En esta foto que ustedes ven acá, que es un artefacto que inventó que se llama el fotófono, la idea es que el sonido puede modular la luz, y de hecho esta relación entre luz y sonido en esta dirección da paso a otra técnica de imagen médica que se llama la tomografía acústico-óptica. Pero la tomografía fotoacústica en el fondo toma esta relación, pero en el sentido opuesto, que quiere decir que ondas de luz, o sea, ondas electromagnéticas, pueden generar la propagación de ondas de sonido. Entonces, bueno, básicamente eso es el principio físico que está detrás de la tomografía fotoacústica, que relaciona estas dos cosas, donde el objetivo es generar una imagen como la que ustedes ven acá, a partir, tratando de determinar algún parámetro óptico del medio, ¿cierto? Entonces la idea es la siguiente. Lo que uno hace es enviar un pulso de radiación electromagnética, usualmente en el espectro visible, por eso se llama fotoacústica. Esta energía, este pulso de energía, parte de esa energía es absorbida por los tejidos. Los tejidos, hay una expansión térmica, y esa expansión térmica resulta en propagación de ondas de sonido, que son finalmente lo que uno mide en la frontera de este objeto. Entonces la idea es tratar de, a partir de esta información de ultrasonido, determinar algún parámetro óptico, usualmente el coeficiente de absorción electromagnética. Al hacer eso uno genera este tipo de imágenes que están acá, que fueron obtenidas hace poco por un equipo en Japón, y se ven sumamente buenas, pero todavía hay mucha investigación, mucha investigación por delante, porque uno de los propósitos de desarrollar esta tecnología es para utilizarla para generar imágenes del cerebro, también para estudiar, para complementar las mamografías y detectar cáncer, etc.
Y todo en esos contextos todavía hay mucho más desarrollo, o sea, se necesita avanzar más en el entendimiento de todo este problema matemático y superar ciertas dificultades que yo les voy a ir mencionando a lo largo de la charla. En un examen de ultrasonido, como se quiere hacer las mujeres embarazadas, Claro. El aparatico que le ponen está generando también la luz y al mismo tiempo está capturando la señal. Sí, o sea, por ahora los prototipos que existen son unas cosas gigantes. En ultrasonido generalmente es solo un dispositivo que envía ondas de sonido, rebotan solamente sonido y sonido. Sí, claro, la idea ahora es generar sonido pero a partir de luz. Y la gracia de eso es que los parámetros ópticos en general tienen buen contraste. O sea, uno es fácil diferenciar distintos tipos de tejido por el contraste, o sea, por esa propiedad que tiene la luz dentro de los tejidos biológicos. Y también la idea es explotar la resolución asociada a las imágenes por ultrasonido. Realmente los ultrasonidos tienen muy buena resolución, se pueden ver muchos detalles, pero no tienen buen contraste. Entonces la idea es tomar las cosas positivas de ambos tipos de imágenes. Carlos, tenía una pregunta. Una pregunta, ¿en ese montaje el láser está prendido solamente o está pulsado? Es un pulso. Sí. Y entonces aquí la idea es, uno bota un láser en espectro visible, bueno, lo que sea, una onda de luz en espectro visible. Y eso dijiste que generaba explosiones térmicas. Sí, o sea, la idea se absorbe una parte de esa energía. Me pregunto si solamente mandando ondas de calor podría generar. Sí, de hecho existe una modalidad que hermana esta, en verdad que los problemas matemáticos son similares, pero se llama tomografía termoacústica, y en ese caso se envían ondas en el espectro de las microondas. Ya. Pero la idea es que el tejido va a empezar a responder, pero a expandirse en base a la temperatura de la luz por culpa de la luz o como consecuencia de la luz. Claro, como consecuencia de la luz, distintos tejidos van a absorber distintas porciones de energía o cantidades de energía y se van a expandir de distintas maneras. Ya. Eso ahí. Y después lo mido con una cosa de ultrasonido, ¿no? Sí, con ultrasonido, exacto. Y entonces veamos cuál es el modelo matemático, ¿cierto? Como involucra dos tipos de ondas, el problema está separado en dos partes. Una primera parte que modela la propagación de esta radiación electromagnética, que está descrita por esta ecuación elíptica, donde lo que uno trata de determinar, por ejemplo, aquí es este coeficiente de absorción electromagnética. Uno genera, este G, aquí representa la iluminación, el pulso de luz, y finalmente lo que uno trata de observar es este coeficiente sigma. Ahora, ¿cómo se conecta esta parte con la propagación acústica? Resulta que, como les dije, parte de esta energía es absorbida, y aparece aquí este B, es absorbida y genera una fuente de ondas de presión. ¿Sí? Entonces la segunda parte del modelo matemático involucra la ecuación de ondas, ¿cierto? Entonces tenemos una fuente de ondas, que es esta función H, y lo que uno mide es estas ondas de presión en alguna superficie donde están puestos los dispositivos, ¿cierto? Que miden sonido. Y uno sabe más o menos, o uno puede modelar más o menos cómo es la forma de esta fuente de ondas de presión que tiene esta forma que está aquí. Donde aquí aparece este coeficiente que es el que mide precisamente el efecto fotoacústico, la porción de energía que va a ser absorbida por cada distinto tejido. ¿El dominio? O sea, aquí estoy asumiendo que las ondas se propagan libremente en todo el espacio, ¿cierto? Pero obviamente en la práctica uno estudia un dominio acotado, ¿cierto? Y va a haber una superficie entre medio, que es donde uno pone los dispositivos que miden ultrasonido, ¿sí? Después vamos a ver más detalle los dominios y todas esas cosas, pero en principio uno puede asumir que las ondas se van a propagar libremente por todo el espacio. ¿Okay? Y aquí estoy diciendo que la condición inicial es su igual a 0. Ok. Sí, claro, yo asumo que en tiempo cero ocurre esta absorción de luz, o sea, de energía, y de ese tiempo en adelante empiezan a propagarse, ¿sí? Y esta separación temporal se puede hacer porque la luz, los fenómenos de luz tienen una escala temporal completamente distinta a la propagación del sonido, que se propaga mucho más lejos. Este gamma de X
¿Es algo que viene de la física? Sí, sí, parámetro físico, pero sí. O sea, ¿Tu daño todo lo que- consiste heterogéneo? ¿Es constante en la práctica o cómo? No, también depende de los tejidos. La Ya. velocidad del sonido también depende de los tejidos. Y aquí hay muchas cosas que dependen. Uno siempre, obviamente, usualmente uno hace simplificaciones. Una simplificación usual, o al menos al principio del estudio de esta técnica de imagen médica, fue asumir que la velocidad del sonido es constante en todos lados. Pero la idea es abordar el problema más complicado, ¿cierto? Cuando la velocidad del sonido, por ejemplo, es variable. De hecho, después vamos a hablar de eso. Entonces yo me voy a enfocar solo en esta parte, la parte acústica, la parte de la propagación de ondas electromagnéticas. Eso es otro problema aparte que se llama Quantitative Photoacoustic. ¿Okay? O sea, que básicamente uno trata efectivamente de encontrar este parámetro de absorción a partir de H. O sea, yo conozco H, que es un funcional que depende de la solución de la ecuación elíptica, y trato de determinar este parámetro. Pero ese problema es distinto, entonces requiere de otras técnicas, etc. Yo me voy a enfocar entonces en la parte acústica, que es determinar esta función f. Yo simplemente la voy a llamar f, y eso es lo que yo voy a tratar de determinar a partir de las mediciones en la frontera. ¿Okay? Entonces este problema que está acá da paso, o es matemáticamente equivalente al siguiente problema de condiciones iniciales. Entonces uno puede pasar del problema anterior a un problema de recuperar una fuente inicial. ¿Sí? Aquí está el mismo f que estaba en la página anterior, este que está acá, y yo estoy midiendo ondas de ultrasonido en la frontera de un dominio. ¿Sí? Yo, de todas maneras, inicialmente uno puede asumir que las ondas se propagan libremente en todos lados, y existe una frontera ficticia, ¿cierto? Transparente, que es donde yo estoy midiendo el sonido que atraviesa. ¿Sí? Esa fue como la formulación inicial de este problema, que ha sido estudiado por muchos matemáticos. Entonces, básicamente el problema inverso es invertir este operador de observación. Da una condición inicial que genera mediciones de frontera. Yo quiero invertir ese proceso, ¿cierto? A partir de las mediciones de frontera, tratar de determinar cuál es la causa de esas ondas. Y obviamente quiero hacer eso a tiempo finito, ¿cierto? El problema práctico, y uno mide ondas hasta cierto tiempo T mayúscula, tiene un tiempo finito de observación, por lo tanto esa es parte de mis restricciones, que yo observo hasta un tiempo T. Y hay un montón de trabajo inicial que, como les decía, asumían usualmente que la velocidad del sonido era constante. Eso simplifica harto las cosas, porque hay un montón de otras técnicas que se pueden utilizar cuando la ecuación es a coeficientes constantes. Y generalmente asumían el tiempo tan grande como uno quisiera. Pero el resultado importante, y que va a ser el punto de partida para mi investigación, o lo que les voy a presentar, es este resultado de Ullmann y Plamen-Stefano, que ellos consideraron el caso de una velocidad del sonido variable, dieron condiciones óptimas para este tiempo de observación, el mínimo tiempo que uno tiene que observar para poder reconstruir la condición inicial. Y también propusieron un algoritmo iterativo de reconstrucción que está basado en todo el problema matemático. Es un algoritmo de reconstrucción muy específico para este problema de la ecuación de onda. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hablar también un poquito más de eso. Entonces, posterior a este trabajo, muchos otros, incluyéndome a mí, tratamos de expandir esas ideas a otros contextos un poquito más realistas, ¿cierto? Entonces, déjeme contarle algunas de las dificultades del problema, ¿cierto? Como lo planteé aquí. O por qué en el fondo este no es el fin de la historia y se necesita hacer un poquito más de investigación. El punto es que usualmente para aplicar esta tecnología en casos prácticos uno no tiene observaciones en todo un dominio que completamente recubra al objeto, ¿cierto? Usualmente uno tiene solamente, uno puede poner
estos dispositivos de medición en una parte de la frontera. Entonces, por eso es importante estudiar el problema de data parcial. También, lo que no se estaba considerando en el caso anterior es que en verdad hay una interacción entre las ondas y esta superficie de detectores de ultrasonido, ¿sí? O sea, ya sea que las ondas rebotan o parte de esa energía se absorbe, etcétera, todo eso, la idea es también incorporar esos efectos. Y también, o sea, hay algo que incluso una fuente de más dificultad es que en verdad los tejidos biológicos atenúan las ondas a medida que se propagan. Y es un problema súper delicado porque este fenómeno de atenuación de onda acústica es complejo, o sea, da paso a modelos matemáticos que son bastante más complicados. Y de hecho no hay un consenso en cuál es el modelo ideal para representar atenuación de onda acústica en tejido biológico. ¿Eso dónde entra en la ecuación que nos mostraste antes? Eso entra en que hay que agregar una parte aquí que no está. Este es el problema sin atenuación, que las ondas simplemente se propagan, hay una conservación de la energía de la onda propagada. Sí, aquí viene el problema que vamos a estudiar ahora. Perfecto. Entonces, este es el problema que yo les quiero presentar. Entonces, aquí, en este caso, estoy asumiendo que el omega es un dominio no acotado. O sea, quiero decir que estoy considerando el caso que las ondas en una parte del dominio se van a infinito, pero en otra parte hay una frontera que es donde yo pongo los dispositivos que miden ultrasonido. Y estoy considerando que hay una interacción de la onda con esa frontera. Y además estoy incorporando esta atenuación interna de los tejidos biológicos. Y aquí uno puede poner el modelo que uno quiera, pero para estudiar, yo estoy estudiando aquí quizá uno de los casos más simples, que es este modelo que aparece acá. Simplemente una derivada temporal con un coeficiente que se llama el coeficiente de damping. ¿Okay? Entonces este es el problema que yo voy a considerar, y estoy asumiendo que mis observaciones están en una porción de la frontera, y esa porción en particular satisface esta condición que está acá, que es donde lambda es positivo, este coeficiente que aparece aquí, es donde la energía está siendo absorbida en la frontera, ¿sí? Cuando dicen que ya puede ser cualquier cosa lineal, o puede ser no lineal. No he visto todavía modelos no lineales de atenuación, puede que hayan. Pero los modelos que se consideran quizás más adecuados en general involucran, por ejemplo, derivadas fraccionales, operadores integrales. Al final de la charla voy a mencionar un poquito ese caso. Antes, cuando lo escribiste, también habías puesto gamma en un pedazo de la frontera, pero no sé si querías decir que era toda la frontera. O sea, en verdad, ahí me refería al problema que Ullmann y Stefano abordaron, y ellos también consideraron el caso de observaciones parciales. Sí. Claro, pero cuando las observaciones son en toda una frontera, en general el problema es más simple. Ok, entonces ese es el problema que vamos a estudiar. Aquí les tenía un video que no lo probé y no funcionó. Pero la idea era representar números, o sea, mostrarles aproximadamente cuáles son los fenómenos que ocurren. Sobre todo a mí lo que me interesa estudiar, y que va a ser es importante para eventualmente llegar a este método de reconstrucción, es entender cómo la información de las altas frecuencias, o sea, todos estos detallitos, las transiciones entre distintas estructuras se propagan. Y eso se hace usando el lenguaje de análisis microlocal. A mí me interesa estudiar cómo es que estas singularidades, que es donde la función deja de ser suave, cómo esos puntos se propagan en el tiempo. ¿Okay? Entonces está representado en esta figura que está acá. Esta parte roja vendría a ser como mi región de observación, que es parcial, y en este lado izquierdo las ondas simplemente se van. ¿Sí? Eso. Puedes devolverte una diapositiva, sí. Un segundito. Puedes explicar un poquito mejor esta segunda ecuación que agregaste. Rápidamente. Esa. Claro, entonces esto representa la interacción entre las ondas y la frontera, ¿cierto? En las regiones donde este parámetro lambda es 0, las ondas simplemente van a estar rebotando. Hay una superficie dura, completamente reflectante. Y donde es positivo quiere decir que va a haber una porción de la energía que va a ser absorbida.
Ya, o sea, estos son condiciones de Roman y se Sí, vuelven de Neumann exacto. cuando la simulación. Exacto, exacto, exacto. Eh, Entonces, volviendo al problema inicial, ¿cierto? El problema que estudió Ullmann y Stefanov, que es el problema sin atenuación y con fronteras que son invisibles, ¿cierto? Las ondas simplemente se propagan hacia afuera. Para resolver este problema y reconstruir numéricamente la condición inicial, lo que uno hace es hacer time reversal. Time reversal es simplemente tomar las observaciones y correrlas en tiempo opuesto, ¿cierto? Desde T mayúscula a 0. Pero lo nuevo que hizo Ullmann y Stefanov y Ullmann fue que ellos agregaron una condición final que tiene todo un propósito matemático. Y resulta que al hacer eso, al resolver este problema, ¿cierto? Y considerar esta solución de esta ecuación a tiempo inicial, eso da una aproximación a la condición inicial F, ¿sí? Y obviamente no es, como no estoy observando a tiempo infinito, esta es simplemente una aproximación, no me va a dar la condición inicial perfectamente, y hay un error involucrado en este proceso. Entonces lo que hicieron ellos fue estudiar este error. Este error se puede caracterizar también como una solución de una ecuación de onda similar, un problema similar a esta, con condiciones finales, o sea, a tiempo t mayúscula, y con condiciones de frontera. Y lo que ellos demostraron es que bajo ciertos supuestos que tienen que ver con la velocidad del sonido, c, uno puede demostrar que este operador tiene norma estrictamente menor que 1, por lo tanto una contracción. Y el hecho de que sea una contracción permite, implica que uno es capaz de invertir este operador identidad menos k, usando una serie de Neumann. Entonces, básicamente, su algoritmo de reconstrucción está basado en la inversión de este operador i menos k. ¿Sí? ¿Pero eso asume algo sobre C o no? Sí. No, que sea... Sí, más adelante vamos a mencionar las condiciones específicas, pero para yo poder obtener esta propiedad de contracción, necesito suponer ciertas cosas en la sound speed. Necesito que, en pocas palabras, necesito que suficiente información llegue a la frontera de observación. ¿Okay? Entonces, básicamente, lo que hace este algoritmo es que toma esta primera aproximación, ¿cierto? Que es simplemente resolver el problema en tiempo reverso, o sea, hacia atrás en tiempo, y después va refinando esta aproximación usando este operador K. ¿Sí? Esa es la idea. Por eso se llama un algoritmo iterativo y también se le llama Sharp Time Reversal. ¿Okay? Entonces la idea es que nosotros vamos a tratar de adaptar esto al caso un poquito más realista, con atenuación y qué sé yo, con frontera. Entonces, en 2016, como parte de mi trabajo del doctorado, yo propuse un sistema similar de time reversal para el caso con atenuación, pero para el caso de data completa, pero en ese entonces no logré hacerlo funcionar para el caso de datas parciales, ¿sí? Cuando solamente observo en una parte de la frontera. Bueno, aparte de eso también hay otras dificultades que tienen que ver con el análisis matemático, ¿cierto? Y que este análisis matemático, como le había mencionado antes, está fuertemente ligado a este algoritmo de reconstrucción a través de las series de Neumann. En particular, la atenuación interna genera el siguiente problema más teórico, ¿cierto? Que tiene que ver con la unicidad del problema inverso. Y en verdad tiene que ver con que hay una técnica que se llama continuación única, una propiedad de las ecuaciones que se llama continuación única que no funciona. Y fuerza a que uno tenga que observar más tiempo para
para que la unicidad se satisfaga, ¿cierto? La unicidad dice que cada condición inicial está asociada a una única observación, ¿cierto? O sea, que el operador que mapea condición inicial a observaciones es un operador inyectivo. Entonces hay problemas con esa técnica de continuación única, que de hecho es la herramienta principal para demostrar la unicidad del problema inverso. Y en cuanto a esta interacción de las ondas con la frontera, fue observado por Stefanov y Jan que si uno propaga hacia atrás en el tiempo, ¿cierto? Cuando uno hace este time reversal, puede que haya algunas singularidades que desaparezcan y que no se puedan reconstruir. Entonces es delicado cuando uno agrega esta interacción entre ondas y frontera, porque puede que uno esté perdiendo información al irse en sentido opuesto en el tiempo. Esas son partes de las dificultades. Y aquí simplemente quería agregar que hay otros métodos iterativos que fueron propuestos hace poco, pero son similares a lo que les estoy presentando yo. Pero de todas maneras, este trabajo específico asumía que, o sea, dentro de sus supuestos, era que la unicidad del problema inverso con data parcial se satisfacía, lo cual no estaba probado en ese entonces. Eso. O sea, es parte de los problemas que yo también traté de abordar en mi trabajo. ¿Sí? La parte de la atenuación anterior, esa parte está ligada al término de amortiguamiento. ¿Eso? ¿Eso es? Sí, claro, a ese operador A cursiva que agregué. Influye mucho que la información no llegue, algo así, para que se pierda la continuación. O sea, la continuación única se tiene, en general, no. Usualmente parte de los trucos que uno utiliza para usar continuación única es que uno usa que la ecuación de onda se puede revertir en tiempo. Cuando uno agrega, o sea, hay una cierta simetría en tiempo. Cuando uno agrega una atenuación, uno no puede hacer ese truco, y en el fondo tus observaciones de 0 a t no las puedes extender a tiempo negativo y ocupar esa simetría. Esas son partes de las dificultades que la atenuación agrega. Y eso en ese caso forza a que en vez de considerar las observaciones desde menos t a t, uno tenga que aumentar el tiempo de observación, algo así. Ok, entonces volviendo al problema nuestro, ¿cierto? Nos recuerdo que esta es la ecuación que estamos tratando de resolver. Queremos determinar la condición inicial F. Entonces, el sistema de time reversal que vamos a utilizar, ¿cierto? Y que presenté como parte de mi trabajo es el siguiente. O sea, yo le llamamos sistema de time reversal disipativo, porque si se fijan, lo que estoy haciendo acá es invertir la atenuación. Básicamente, como yo estoy resolviendo este sistema desde tiempo t mayúscula 0, al cambiar el signo yo estoy de nuevo atenuando las ondas, ¿sí? Lo cual, o sea, inicialmente podría ser un poco intuitivo, porque si yo quiero reconstruir la condición inicial, ¿cierto? A mí me gustaría simplemente devolverme usando la misma ecuación. O sea, en vez de, como las ondas se atenúan en el tiempo, yo me gustaría, en vez de atenuarlas de vuelta, darle más energía para recuperar la condición inicial, ¿cierto? Pero resulta que si uno atenúa también a la vuelta, eso tiene mejores resultados, da mejores resultados. Porque el problema de inyectar energía al sistema se vuelve inestable, y eso no... hay un montón de problemas asociados a eso. En particular no va a haber una iteración, ¿cierto? Que la iteración se puede como descontrolar y diverger. Entonces este es el problema que uno resuelve con ecuaciones, o sea, con condiciones específicas que hacen que todo esto alce. Aquí es donde yo incluyo mis observaciones, ¿cierto? Lambda f. Y obviamente de nuevo estudiamos el operador de error, ¿cierto? Que el error que uno comete o lo que le falta a mi como candidato a reconstrucción, o sea, eso está representado por este operador de error K. Entonces, de nuevo el problema es estudiar
propiedades, la norma de este operador, y de nuevo, si este operador es una contracción, yo obtengo un algoritmo iterativo de reconstrucción. ¿Sí? Entonces eso es básicamente lo que quiero decir acá. Si yo logro demostrar que K tiene norma estrictamente menor que 1, de manera automática obtengo este algoritmo basado en una serie de Neumann. Y aquí simplemente explico cómo se puede, o sea, más o menos cómo se puede hacer eso. Uno demuestra que la norma del error está acotada por estas dos cosas. Y a mí me gustaría que esto estuviese acotado por una constante estrictamente menor que 1. Eso me va a dar cierto que la norma del operador K es menor que 1. Y para lograr esta desigualdad que está acá en rojo, yo necesito demostrar esta desigualdad que aparece aquí, que es una desigualdad de observabilidad. Quiere decir que la energía inicial de la condición inicial, yo la estoy observando, ¿cierto? A mí me llega suficiente energía a la frontera. Entonces todo se reduce a esa desigualdad. Aquí es toda la frontera. O sea, en verdad es donde lambda es Sí. distinto de 0, claro. Que es donde yo asumo que estoy observando, ¿cierto? Por eso está esa condición en mi hipótesis del problema. Y ahí era por eso decías que tocaba observar por más tiempo si es parte, solamente una partecita más chiquita de la frontera, por eso, en parte, sí, sabes lo que antes dijiste que, que si uno iba a hacer frontera parcial, sí. Uno se veía obligado a tomar datos por más tiempo. ¿Eso está asociado a esto que está acá? ¿O no? Eso está asociado más ligado, está asociado más fuertemente al problema de la unicidad. Ya. Sí. Entonces, el problema luego es cómo demostrar esa desigualdad que está ahí. Y bueno, como les dije, si uno logra demostrar eso, ¿cierto? Que el operador tiene norma estrictamente menor que 1, uno tiene este algoritmo de reconstrucción que básicamente es propagar en sentido opuesto la información de la frontera y luego refinar esa aproximación usando este operador K de manera iterativa. ¿Sí? Pero esta desigualdad, y en específico la desigualdad de observabilidad, se demuestra, o para demostrarla uno necesita primero haber determinado la estabilidad del problema inverso y la unicidad. Y de hecho la estabilidad uno la logra demostrar primero demostrando la unicidad. Así que sí o sí hay que demostrar la inyectividad del operador de observaciones. Y otra propiedad que se llama la estabilidad microlocal, que es una versión más débil de la estabilidad del problema inverso. Que básicamente dice que nosotros podemos observar al menos todas las frecuencias altas, todas las singularidades de la condición inicial. Y luego podemos propagarla en sentido opuesto de manera estable. Eso. Y esa propiedad de estabilidad microlocal está representada en esta desigualdad. Entonces voy a tratar de ir rápido en esta parte porque esta es la parte un poquito más técnica de cómo se obtiene primero esta estabilidad microlocal, es la parte yo diría más compleja de todo el análisis. Entonces, la estabilidad microlocal, el objetivo de esta propiedad, ¿cierto? Es, primero que todo, nosotros tenemos que establecer que todas las singularidades, todas estas altas frecuencias llegan a la frontera de observación. Y ahí uno hace un poquito de trampa porque uno lo asume como una condición del problema. Y aquí viene, esta es la condición que uno asume sobre la velocidad del sonido. La condición de control geométrica precisamente pide eso. O sea, yo estoy asumiendo que mi velocidad del sonido es tal que toda la información que está dentro, todas las singularidades de esta función, la discontinuidad y qué sé yo, toda esa información eventualmente va a llegar a mi región de observación. ¿Sí? De no asumir esto, el problema no es estable. Yo no voy a ser capaz de reconstruir la condición inicial. O sea, solamente vamos a ser capaces de reconstruir una parte de la condición inicial. Pero al asumir la condición geométrica, yo estoy ahí
O sea, esta es como mi hipótesis base para que todo este problema funcione. Y luego tengo que asegurarme de que al yo propagar esta singularidad en sentido opuesto, o sea, de tiempo t mayúscula 0, en este proceso de time reversal, o sea, yo lo logro hacer, ¿sí? Y no desaparecen en ese proceso. Entonces la idea para demostrar estas cosas, o sea, este segundo punto específicamente, es construir una solución aproximada a lo largo de una singularidad. Entonces uno descompone en verdad la solución de la ecuación de onda en varios pedacitos, cada uno cerca de una singularidad. Y eso está representado aquí en esta imagen que está acá. Entonces yo tomo una singularidad que se va a propagar, ¿cierto? Este puntito aquí se va a propagar, va a chocar con la frontera, va a chocar quizá un par de veces y después va a salir. Yo construyo una solución aproximada de la ecuación de onda a lo largo de esa trayectoria. Y soy capaz de representar de manera aproximada las observaciones que esa solución genera en la frontera. Y eso está representado por esta suma que está acá. Aquí estoy asumiendo que la singularidad que yo escogí interactúa m veces con la frontera, o sea, choca m veces, deja señales ahí en la frontera. Y la forma en que uno hace eso, este análisis, es en el contexto de operadores integrales de Fourier y operadores pseudodiferenciales. Entonces hay 4 operadores que están involucrados en esta representación. 2 operadores de Fourier. Está el operador f, que propaga las singularidades desde el tiempo 0 hasta un tiempo finito. Eso se utiliza para aproximar la primera parte de esta propagación. El operador g, que propaga singularidades desde la frontera hasta la segunda vez que chocan, o hasta la tercera vez que chocan, etc. Y tenemos operadores pseudodiferenciales, que son los que dictan cómo calcular cuánta energía es reflejada y cuánta energía es depositada, y finalmente yo observo. Eso está representado por este operador P. Entonces, para esta solución aproximada, ¿cierto?, construida a lo largo de esta trayectoria, yo puedo representar las observaciones a través de esta sucesión como señales que quedan en la frontera cada vez que hay una interacción. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de esta imagen que está acá, esta singularidad interactúa con la frontera 2 veces. Entonces tengo la condición inicial, una primera traza, esta es la primera señal que deja en la frontera, y luego esta es la segunda señal que deja en la frontera. ¿Ese R qué es? El R es, en el fondo, calcula cuánta energía rebota. Porque una parte de la energía va a ser absorbida, otra parte rebota, y esa es la que sigue propagándose. Entonces hay un rebote, después una nueva propagación, y después calculo la traza de nuevo, la cantidad de energía que va a dejar en la frontera. En fin, uno utiliza esta representación, y esta representación se construye de la siguiente forma. Cuando esto es como uno obtiene estos operadores f, g y los otros 2 operadores pseudodiferenciales. Básicamente uno toma un ansatz de la ecuación de onda, uno impone la ecuación de onda y encuentra ahí una forma más o menos explícita de cómo son. Y uno demuestra sus propiedades, ¿cierto? Son operadores integrales de Fourier, que satisfacen cierta propiedad. Lo mismo para el operador G. El operador que calcula las ondas reflejadas se obtienen imponiendo la condición de Born, ¿cierto? Esta condición de Born. Y eso. Pero voy a saltar esta parte, no voy a dar más detalles. Entonces, una vez que uno tiene esta representación, lo que resta es irse en sentido opuesto, ¿cierto? Porque yo quiero recuperar la condición inicial, por lo tanto la idea es revertir todo este proceso. Y para eso resuelvo un sistema de una ecuación de onda similar, pero en sentido opuesto, en el tiempo. Y yo impongo esta condición inicial. Esta condición inicial yo la impongo específicamente porque yo quiero que al irme en sentido opuesto en tiempo,
el operador que me quede, que se ve aquí bastante feo, pero todo esto que está acá, uno logra demostrar que es un operador elíptico. Es un operador pseudo diferencial elíptico. Por lo tanto, como es elíptico, esto me dice que preserva las singularidades de f. Por lo tanto, al yo tomar mis observaciones y enviarlas de vuelta en el tiempo, voy a estar recuperando todas las singularidades de la función f. Y al usar esa regularidad elíptica, estás asumiendo que el dominio es suficientemente suave, ¿no? Sí, sí. Ya. Entonces, Exacto. cuadrado, ni siquiera el cuadrado. Ah, claro, claro. Sí, de hecho ahí estaba parte de las hipótesis que yo asumo suavidad de varias cosas. Asumo que la velocidad del sonido es suave. O sea, se puede hacer con menos regularidad, pero para no hacer problemas. Pero también que la frontera es A suave. veces sí, a veces falla la regularidad elíptica. Exacto, sí. Sí, o sea, la simulación numérica no incorpora esa restricción. Ahí simplemente es para hacer la simulación más fácil. Sí. Pero sí, estoy asumiendo que el dominio es suave para que no se genere ningún problema claro, con la frontera. Entonces, finalmente, la elipticidad de este operador es, es lo que implica o lo que me da la estabilidad microlocal. ¿Okay? Y después, una vez que yo tengo la estabilidad microlocal, la unicidad y la estabilidad se obtienen un poquito más fácil. No me voy a meter en detalle de cómo se obtiene la unicidad, pero tiene que ver con, de nuevo, la continuación única. En este caso, la continuación única asociada a una ecuación elíptica. Y esto también tiene sus ciertos detalles y al yo utilizar una ecuación elíptica y no específicamente la ecuación de onda, esto hace que este argumento no sea quizás el óptimo y ahí hay un poquito de espacio para mejorar el resultado, pero en fin, uno obtiene la unicidad a partir de esta desigualdad que está acá. Y uno también obtiene la estabilidad. Una vez que yo tengo inyectividad del operador de observaciones y la estabilidad microlocal, uno utiliza un argumento de análisis funcional que no sé, que es conocido como un argumento de unicidad compasiva, para, a partir de esta desigualdad más débil, obtener la desigualdad de estabilidad más fuerte. O sea, uno en el fondo elimina este término extra que está acá. Pero eso. Y así es como se obtiene esto, y de la estabilidad y unicidad del problema inverso, uno es capaz de demostrar la desigualdad de observabilidad con observaciones de frontera, ¿cierto? Y habíamos dicho que esta desigualdad daba paso a que el operador este operador K, el operador que mide errores entre la condición inicial real y este proceso de time reversal, es una contracción. Y eso da paso a este algoritmo de reconstrucción que está representado, o sea, que resulta de este teorema que está aquí. ¿Okay? Eso, una cosa que quiero decir al respecto de este operador K, que uno puede estimar más o menos la norma de este operador y tiene que ver con la energía que se está perdiendo en la frontera. O sea, que haya energía que se pierde en la frontera es lo que hace precisamente que este operador tenga norma menor estricta que 1 y yo pueda realizar todo este proceso. Pero eso. Y aquí les quería mostrar o sea, les quería mostrar un par de simulaciones más o menos simples. Como les dije, yo no soy para nada experto en cosas numéricas. Simplemente para observar qué es lo que está pasando, solamente para ilustrar la teoría. Entonces, estoy considerando acá una velocidad del sonido que es de esta forma, y que es una velocidad que satisface la propiedad de ser non-trapping. Eso quiere decir que toda cualquier singularidad de una condición inicial eventualmente va a salir. O sea, no hay información que se va a quedar atrapada dentro del dominio.
Y estoy considerando una atenuación suave, o sea, chiquitita, y que es lineal. Entonces, si uno hace este proceso de esta reconstrucción a partir de una serie de Neumann, uno obtiene los siguientes resultados. Esta es la condición inicial. Esta es la reconstrucción que uno obtiene si uno observa en toda esta región en rojo. Y esta sería la reconstrucción que uno obtendría aplicando un time reversal estándar, ¿sí? Para la reconstrucción tienes que asumir que conoces la velocidad del sonido. Sí, ¿o? sí, eso es un buen punto. Todo esto estoy asumiendo que ya conozco a priori algo del dominio. Y eso obviamente es una pregunta importante, porque yo no tendría por qué conocer, o sea, si ya conozco cuál es la velocidad del sonido, ¿para qué quiero? O sea, como que ya conozco el medio, ¿cierto? Pero claro, eso da paso a un problema que es un poquitito más difícil, que es también el problema de recuperar el sound speed. Y esto es lo que pasaría si uno se trata de hacer esta reconstrucción y uno observa en una región donde no llega toda la información, ¿cierto? Hay ciertas singularidades que uno no logra detectar. Todas estas regiones tan difusas es porque la información no llegó, ya sea se fue para arriba, para abajo, pero nunca llegó a mi región de observación. Esto es cuando no se satisface la condición geométrica, o sea, Geometric Control Condition. Y esta es otra simulación con una atenuación que es proporcional a la velocidad del sonido y es más fuerte, y se ven ahí es considerablemente menos buena que en el caso anterior. Y de nuevo aquí comparo la reconstrucción con la reconstrucción iterativa con simplemente hacer un time reversal una sola vez. Eso, y ya que a poquito voy a terminar con o sea, ¿qué es lo que falta? ¿Cierto? Todavía falta mucho por hacer. Lo que había mencionado, lo había preguntado Carlos, era sobre los modelos de atenuación. Parte de las cosas que falta por hacer y estudiar con mucho más detalle es qué pasa cuando uno considera modelos de atenuación más realistas, más complejos. Y uno los puede dividir en 3 grandes grupos. Uno podría asumir o considerar modelos de atenuación que involucra un operador íntegro diferencial con un kernel no singular. Ese caso fue estudiado por Sebastián Acosta y yo en el 2017, y hicimos el mismo análisis que les presenté, excepto por la parte de la reconstrucción, que ahí todavía no, o sea, en ese entonces no hicimos ningún análisis numérico de este algoritmo de reconstrucción. Pero también podría considerar modelos que son un poquito más realistas, que tienen que ver con derivada fraccional. Y ahí hay trabajos recientes, pero todavía hay mucho por hacer y hay ciertos fenómenos físicos que hacen que el problema sea mucho más interesante y más difícil. Y después modelos que son incluso más complejos porque son una mezcla de los dos anteriores. Y aquí también hay un par de trabajos teóricos, pero el problema específico de Photoacoustic no se ha estudiado en esos contextos. En particular porque hay parte de todas estas técnicas que les presenté que son difíciles de extender o no es claro, hay cosas que se pueden hacer. Y también todo esto que le acabo de mencionar del problema de Photoacoustic se puede aplicar a otros contextos en geofísica, en particular al problema de electroseismic imaging. Hay un grupo en Francia que está trabajando en eso. Y por último, con respecto específicamente a la reconstrucción y a los métodos numéricos, falta trabajo en desarrollar mejores implementaciones de esta reconstrucción por serie de Neumann. Y quería mencionar aquí específicamente este trabajo de Rebecca Willett de la Universidad de Chicago, donde ella presenta una red neuronal o sea, como específicamente hecha para resolver series de Neumann. Entonces sería interesante si es que algo así se puede aplicar para desarrollar un algoritmo para el problema de Photoacoustic. Y otra cosa que se podría hacer es desarrollar también algoritmos que utilicen otro tipo de métricas en la frontera, o sea, para medir errores en las mediciones, en vez de usar normas usuales como las normas de Sobolev, usar, por ejemplo, métricas de Wasserstein y otras cosas distintas.
Y hay ciertos argumentos para pensar de que este tipo de métricas podían ser más adecuadas en problemas de propagación de onda. Eso, como les dije, falta más estudio en implementaciones numéricas cuando uno considera atenuaciones que involucran memoria. Y eso, o sea, en verdad estudiar todos estos problemas que involucran modelos más complejos, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista computacional. Y por último, también mencionar que está este problema mucho más complejo que tiene que ver con una pregunta que me habían hecho, que es el de recuperar tanto la condición inicial como la velocidad del sonido, que obviamente es algo que tampoco se conoce al momento de utilizar esta técnica de imagen médica. Y yo estoy actualmente trabajando en eso con Sebastián Acosta, y específicamente en el caso en que la atenuación toma una forma específica y o sea, los resultados preliminares sugieren que uno sí puede reconstruir de manera única, o sea, hay unicidad del problema inverso simultáneo, pero todavía hay mucho por hacer. Y voy a terminar ahí. Muchas gracias. Preguntas. O sea, típicamente estos métodos se preocupan en tratar de reconstruir bien las singularidades, pero en los ejemplos que mostraste, ¿qué pasa si en vez de tener el Phantom de Shape Logan tuvieras textura? Algo que no necesariamente es discontinuo, pero es suave. Claro. ¿Eso cómo se reconstruye cuando no llega la información a las fronteras? Claro, o sea, de acuerdo a estos resultados, claro, básicamente, como uno está asumiendo esta condición geométrica, las singularidades simplemente se recuperan al hacer un time reversal. O sea, time reversal es suficiente como para que tú recuperes todas las singularidades. Quizás no con la misma fuerza, la misma amplitud inicial, pero como las observas, eres capaz de reconstruirlas simplemente con un time reversal. El hecho de que el operador de error, K, sea una contracción y tú puedas iterar este proceso, es el que te ayuda a recuperar toda esa parte más suave de la condición inicial. Entonces, esa es la parte que tú recuperas al iterar y al aplicar sucesivamente este operador K. Entonces, en principio sí se pueden recuperar texturas y cosas así, siempre y cuando tú consideres una serie de Neumann con suficientes términos. Y cuando los datos tienen ruido, en el fondo este algoritmo, ¿cómo se adapta? ¿Tienen menos términos en la serie de Neumann? Tienen menos. O sea, sí. ¿Qué es lo que ocurre cuando los datos tienen ruido? ¿Sí? ¿El algoritmo funciona tal cual o hay que hacer algunas modificaciones? ¿Estás preguntando si hay una versión como estocástica o...? No, o sea, ¿qué pasa? Porque aquí tú estás asumiendo que tienes las observaciones Sí. de la frontera y esas observaciones provienen de Claro. lo que quieres recuperar, pero ¿qué pasa si yo a esas observaciones le añado... O sea, perdón, a las observaciones les añado una perturbación que no necesariamente es estocástica? Buena pregunta. O sea, el hecho de que este problema es estable, o sea, en base a eso simplemente te dice que tu reconstrucción va a ser, o sea, si el error es pequeño, tu reconstrucción no va a ser tan lejana a la condición inicial real. Pero yo desconozco si es que hay métodos, o este método se ha adaptado específicamente para tratar de remover el sonido. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces un aplauso final.